Aprende a jugar con el centro cerrado. Segunda parte. Ataque en el ala de dama. Un ejemplo más con el centro cerrado. Al estudiar esta partida, preste especial atención a cómo las blancas preparan y llevan a cabo una ofensiva de peones en el flanco de dama apoyada por piezas ligeras y pesadas. Posteriormente, el ataque pasa al otro flanco para finalizar con mate. En esta posición, que veremos cómo surge, el centro está cerrado. Las blancas tienen un peón en D5 y en E4 que están bloqueados o se bloquean mutuamente con los peones negros de D6 y E5. Por lo tanto, ambos jugadores intentarán jugar en el flanco donde mayor espacio tienen. Esto es un ejemplo de una defensa india de rey. Por regla general, las blancas atacan en el ala de dama donde tienen mayor espacio y las negras lo hacen en el ala de rey. Pero veamos cómo se desarrolló este encuentro entre Lilienthal y Khan en Moscú en el año 1935, que comenzó con los movimientos D4, caballo F6, C4 y D6, caballo C3, caballo de B a D7, E4, E5, caballo F3, G6, alfil E2, alfil G7, enroque, enroque, D5 y caballo C5. Ha aparecido los contornos del centro cerrado que habíamos mencionado al inicio. Ahora, como el peón de E4 está atacado doblemente por los caballos negros, las blancas juegan dama C2, defendiendo E4 al mismo tiempo que pretenden jugar B4, lo cual fue parado con A5. Los principales planes en posiciones como esta son los siguientes. Las blancas preparan una aproximación por el flanco de dama de sus piezas y el avance restringido de esos peones, y las negras en el flanco de rey. Con su última jugada, las negras intentan fortalecer, y en realidad fortalecen de momento, la posición del caballo de C5, agravando la realización del plan de las blancas. Este tipo de planes por parte de las negras ralentiza, hace más lento el ataque blanco en el ala de dama. Las blancas continuaron con alfil E3, B6, caballo D2. El caballo abandona la casilla F3 para el peón de F. Las blancas se están preparando para afrontar la aproximación de las negras en el ala del rey por medio de F3 y alfil F2, puesto que el blanco sabe que la actividad de las blancas es en el ala del rey y ellas con ese objetivo retiran su caballo a E8, A3, F5 y F3. Ahora F4. Las negras abandonan la idea de socavar el centro y comienza un ataque en el ala del rey. Alfil F2, caballo A6, torre de A a B1, dama G5. La dama no debe colocarse delante de los peones y las amenazas de un solo movimiento, como es el caso de alfil H3, se pueden detener fácilmente. Probablemente era mejor continuar la ofensiva con los peones G y H. Pero sigamos con nuestro tema principal. Las blancas jugaron torre de F a C1, libera F1 para defender G2 si fuese necesario. Las negras continuaron con H5. Las blancas se preparan para su aproximación al flanco de dama, mejorando la posición de sus torres, mientras que las negras todavía confían solamente en su dama. Siguió rey H1. También era buena la inmediata acción en el ala de dama por medio de B4, pero una jugada profiláctica no está mal. Después de rey H1, dama H6, B4, A por B4, A por B4 y G5. Caballo A4, alfil D7, C5.
Buena jugada. Ahora queda claro que las blancas realizarán su ruptura en el flanco de dama más rápido que las negras en el otro sector. Siguió caballo por C5 y caballo por C5. Esta jugada es prácticamente forzada, puesto que la captura B por C5 es un grave error debido al alfil por A4, dama C3 y B por C5, con lo que las negras se quedan con 2 peones de ventaja. Pero caballo por C5 es suficiente para continuar el ataque en el ala dama, B por C5, B por C5, G4, C por D6 y C por D6. Las blancas han abierto completamente el flanco dama, ocupan 2 filas abiertas y están listas para invadir la retaguardia del oponente atacando la debilidad recién formada en D6. Por otra parte, el juego de las negras en el lado opuesto del tablero no ha llegado muy lejos. Continúa el blanco con caballo C4, atacando las casillas B6 y D6, G por F3, G por F3, alfil H3, alfil F1, alfil por F1. Las negras podrían conservar su alfil con alfil D7, pero en ese caso seguiría caballo B6, torre A7, caballo por D7, torre por D7 y alfil H3, torre C7, alfil E6 jaque, rey H8 y dama A4, con dominio del ala de dama. Pareja de alfiles y piezas más activas por parte del blanco comprueban dicha evaluación de posición ganadora para el blanco. Ellas cambiaron el alfil, alfil por F1, torre por F1. Después del cambio de alfiles, las casillas blancas de la posición de las negras se han vuelto muy débiles. Siguió H4 y torre G1. La ofensiva de las negras en el ala del rey no fue apoyado por sus torres y ahora las blancas se han apoderado de la columna G con una pieza pesada que después se incorporará la otra después de los siguientes movimientos. Dama H5, caballo D2, defendiendo el peón de F3. Así que rey H8, torre G4, alfil F6 y ahora torre B a G1, completando el dominio de la columna G. Torre D8, dama C6, dama H7. El centro todavía está cerrado, pero ahora los eventos principales se transfieren al ala del rey, donde las blancas tienen una gran ventaja. Continuó con caballo C4 y dama E7. La jugada permite a las blancas llevar a cabo una combinación final eficaz. Sin embargo, es difícil dar un buen consejo a las negras. Por ejemplo, la máquina brinda el avance H3 como la mejor opción defensiva, pero después de alfil E1, torre D7, alfil A5, torre G7, torre por G7, alfil por G7, alfil D8, dama H5 y torre G4, concluye igualmente que las negras están perdidas. Dama E7 fue respondido con alfil por H4, un sacrificio de pieza ganador, que fue contestado con torre F7. Pero veamos qué ocurre en caso de alfil por H4. Seguiría la combinación caballo por E5, que amenaza caballo G6, jaque a toda la familia. Y si D por E5, entonces dama H6 jaque, dama H7, dama por F8, dama G8 y dama por G8 jaque mate. Por lo tanto, las negras se defendieron con torre F7 y siguió torre G8, rey H7, alfil por F6, torre por F6, dama A4. La dama es transferida al ala del rey para asestar el golpe decisivo. Su idea es dama A2 o dama C2 y dama G2. Siguió con torre H6, dama A2, torre C8 y dama G2. Con esta jugada dama G2 se amenaza el sacrificio
torre H8, con lo cual se da mate. Por tal razón, las negras abandonaron en vista de la jugada siguiente. Las defensas podrían ser, por ejemplo, dama F6. O también, veamos otras dos, dama F7, caballo por D6, torre por D6. En caso de capturar con el caballo en D6, sigue dama G7, dama por G7 y torre 1 por G7 mate. Después de torre por D6, entonces dama H3 jaque, torre H6, torre H8, rey por H8, dama por H6 jaque, dama H7, dama F8, dama G8 y dama por G8 mate. Seguimos con la línea torre por C4 como defensa de las negras, pero a esto, como habíamos dicho, sigue el sacrificio torre H8 de despeje de la casilla G8, que será utilizada después del rey por H8 con dama G8 mate. Tenemos entonces que después de dama F6 sigue caballo por D6 y torre C2. Una de las mejores defensas que ofrece la máquina, pero esto también pierde. Dama por C2, caballo por D6 y la dama se incorpora nuevamente a G2 y las negras nada más tienen que contar. La partida está completamente perdida. Espero que sea de utilidad esta forma de utilizar el centro por parte de las blancas y atacar en el ala de dama. Esto facilitó claramente que posteriormente las piezas blancas, dada su actividad, pudieran trasladarse al ala de rey, donde remataron el juego. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. ¡Chao!